A veces, las personas que más necesitan ayuda son aquellas a las que todos ignoran. En un polvoriento camino fronterizo, una anciana yacía desplomada junto a su carro destrozado, viendo cómo un jinete tras otro pasaba junto a ella sin detenerse. Kabun era un hombre de las montañas que llevaba años ocupándose de sus propios asuntos. Tenía todas las razones para seguir cabalgando, pero cuando vio los moretones en sus muñecas y el miedo en sus ojos, no pudo hacerlo. Ella le suplicó una cosa: llévenme al pueblo antes de que anochezca. Él accedió, pensando que solo era un simple acto de bondad. Se equivocó. Esa mujer guardaba un secreto por el que hombres poderosos matarían, y cuanto más se acercaban al pueblo, más peligro les acechaba. ¿Qué verdad podía guardar ella que valiera la pena morir por ella? Antes de volver a la historia, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te emociona, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. La mañana había comenzado como cualquier otra en las montañas. Kederon se despertó antes del amanecer en su pequeña cabaña, situada entre dos picos, donde los pinos crecían tan densos que bloqueaban la mayor parte del mundo que había debajo. Él mismo había construido la cabaña 7 años atrás, después de dejarlo todo atrás. La cabaña era tosca, pero sólida, al igual que la vida que se había labrado allí. Sencilla, tranquila, solitaria. Rex, su perro de casa, ya estaba despierto, sentado junto a la puerta con esa mirada paciente que siempre tenía. El perro era una mezcla de pastor y sabueso, con un hocico gris que combinaba con la barba de Ser. Se habían encontrado hacía unos 5 años, ambos vagando, ambos hartos de lo que habían dejado atrás. Rex había demostrado ser mejor compañía que la mayoría de los hombres que Cheddar había conocido. Keder se calzó sus botas gastadas y salió al exterior. El aire era frío y limpio, de esos que hacen trabajar los pulmones. Podía ver su aliento en la tenue luz. Abajo, en algún lugar lejos de la montaña, estaban los pueblos fronterizos, la gente, todo ese ruido y esas complicaciones. Aquí arriba solo había viento, árboles y algún que otro alce. Siguió con su rutina con la facilidad que da la práctica. Agua del arroyo, café hervido en un pequeño fuego, un poco de carne seca para él y para Rex. Revisó sus trampas, pero no encontró nada. No importaba. Tenía suficientes provisiones para aguantar unas semanas más antes de tener que hacer el largo viaje hasta el puesto comercial. Prefería que fuera así. Menos viajes significaban menos gente. Ser no siempre había sido un ermitaño. Hubo un tiempo en el que llevaba una placa, en el que creía en la ley y el orden, y en la idea de que los hombres buenos podían marcar la diferencia. Había sido alguacil federal, uno de los mejores, si podía decirlo sin parecer orgulloso. Había perseguido a forajidos por 3 territorios, llevándolos vivos cuando podía y muertos cuando no. La gente lo respetaba. Algunos incluso lo llamaban héroe. Ahora eso le parecía otra vida. Su esposa Sarah creía en él, creía en el trabajo que hacía, incluso cuando eso le alejaba de ella durante semanas. Incluso cuando eso la ponía en peligro, él le había prometido que siempre volvería a casa. Había cumplido esa promesa hasta el día en que no pudo protegerla de las consecuencias de sus propias acciones justas. El hombre que la mató se llamaba Jack Torrance, un ladrón de ganado y asesino que había escapado de la justicia porque un juez corrupto tenía vínculos con su familia. Calder había capturado a Torrance 2 veces. 2 veces el juez lo dejó libre. La tercera vez, Torrance ni se molestó en huir. Fue directamente a por Calder, pero este no estaba en casa. Sarah estaba. Después del funeral, Calder localizó a Torrance. Lo encontró en un salón, borracho y riéndose del asunto. Calder casi lo mata con sus propias manos. Lo habría hecho si otros alguaciles no lo hubieran apartado. Lo entendían, pero la ley era la ley. Calder había cruzado una línea. Podía enfrentarse a cargos o podía desaparecer. Eligió las montañas. Ahora, 7 años después, la rabia se había enfriado y se había convertido en otra cosa. No era perdón. Nunca se perdonaría a sí mismo por haberle fallado a Sarah. Pero aceptación, tal vez, o al menos el tipo de entumecimiento que se confundía con paz cuando se agotaban las demás opciones. Terminó su café y decidió revisar los senderos más bajos. A veces pasaban ciervos y la carne le venía bien. Rex trotaba delante, con el hocico pegado al suelo y moviendo ligeramente la cola. El perro no hacía preguntas ni esperaba explicaciones. Eso era lo que más apreciaba Ser.
El sendero era empinado y rocoso, serpenteando entre bosquecillos de álamos y pinos. Ser conocía cada curva, cada piedra suelta. Lo había recorrido 1000 veces. Su yegua, una robusta Rone Marare llamada Slate, pastaba en un pequeño prado cerca de la base de su propiedad. Silbó y ella se acercó, ya ensillada desde el día anterior. Rara vez la desencillaba, a menos que tuviera pensado quedarse más de un día. Aquí fuera, había que estar preparado para moverse. Cabalgaba despacio, sin prisa. El sol estaba subiendo, calentando el aire lo justo para quitarle el frío. Rex se adelantó, desapareciendo entre la maleza y reapareciendo unos minutos más tarde, con la lengua fuera, feliz como cualquier criatura tenía derecho a estarlo. El camino principal, el que conectaba los asentamientos dispersos y los puestos comerciales del territorio, discurría a unos 8 kilómetros de la cabaña de Xder. Rara vez se acercaba a él, pasaba demasiada gente y la gente significaba complicaciones. Pero hoy, por razones que no podía explicar, se encontró yendo en esa dirección. Quizás era inquietud, quizás solo fuera un cambio en su rutina. Cuando finalmente llegó a la cresta que dominaba el camino, se detuvo. Rex se sentó a su lado, con las orejas erguidas. Debajo, el camino de tierra se extendía en ambas direcciones, vacío salvo por el resplandor del calor que hacía que la distancia se viera ondulada como el agua. Y entonces lo vio. Una carreta detenida en un ángulo extraño. Una de las ruedas estaba rota, ladeada de tal manera que no podía ir a ninguna parte sin una reparación importante. Una mujer estaba sentada junto a ella, con la espalda apoyada en la rueda y la cabeza gacha. Incluso desde esa distancia más fría, podía ver que no era joven. Su vestido era oscuro y sencillo, su cabello gris y recogido. No se movía mucho. Mientras observaba, un jinete bajó por el sendero desde el este. El hombre redujo la velocidad, miró a la mujer y siguió adelante sin detenerse. Unos minutos más tarde, otro jinete hizo lo mismo. Luego, un pequeño carro, una familia, por lo que parecía. Ni siquiera redujeron la velocidad. Ceder sintió algo removerse en su pecho. Irritación, tal vez, o reconocimiento. Sabía lo que era quedarse atrás, ser invisible para las personas que tenían lugares a los que ir y no tenían tiempo para extraños. Debería marcharse. No era su problema. La mujer encontraría una solución o no. Así eran las cosas en la frontera. Un país duro exigía decisiones duras y los sentimientos mataban a la gente, pero no se alejó. En lugar de eso, guió a Slate por la pendiente, con Rex siguiéndole de cerca. El descenso le llevó unos minutos y cuando llegó al sendero, la mujer había levantado la vista. Tenía el rostro curtido, marcado por años de sol y trabajo, pero sus ojos eran agudos, alertas y asustados. Calder se detuvo a unos metros de distancia. De cerca, podía ver más cosas. Los moretones en sus muñecas, de color púrpura oscuro sobre su pálida piel. La forma en que se mantenía erguida, como alguien que había sido herido y esperaba más dolor. El carro roto no era un accidente de viaje. Alguien había destrozado esa rueda deliberadamente. Señora, dijo con la voz ronca por la falta de uso. No hablaba mucho últimamente. Ella lo miró y por un momento no dijo nada. Lo estaba evaluando, decidiendo si era otra amenaza o algo más. Finalmente, habló, y su voz era más firme de lo que él esperaba. Por favor, dijo, lléveme al pueblo. Era una petición sencilla, del tipo que una persona decente no podía rechazar sin sentir el peso de ello. Pero Calder ya no estaba seguro de ser una persona decente. Había renunciado a ello cuando dejó atrás la placa. Aún así, se encontró desmontando. ¿A qué distancia?, preguntó. Clarkston, respondió ella. A 24 kilómetros al oeste, asintió él. 24 kilómetros no era mucho, pero le llevaría casi todo el día a un ritmo prudente, sobre todo con una mujer herida. Y había algo más. Algo en la forma en que ella no dejaba de mirar hacia el camino, como si esperara que apareciera alguien en cualquier momento. ¿Te persigue alguien?, preguntó él. Ella dudó y luego asintió. Sí, ¿quién? ¿Hombres que quieren matarme?, dijo ella simplemente. Ser la miró durante un largo momento. Debería marcharse. Esa no era su lucha. Pero había algo en sus ojos, una tranquila determinación que le recordaba a Sarah. Su esposa había sido así, de voz suave pero firme en su interior. ¿Sabes montar a caballo?, le preguntó. Ella asintió. La ayudó a ponerse en pie. Ella hizo un gesto de dolor, pero no se quejó.
Él podía ver que le dolía, probablemente más de lo que dejaba entrever. La subió a Slade, acomodándola lo mejor que pudo. El alcalde se movió ligeramente, pero aceptó el peso extra. Cedar tomó las riendas y comenzó a caminar. Rex se puso a su lado, mirando de vez en cuando hacia atrás a la mujer, como si él también sintiera que algo importante estaba sucediendo. Caminaron en silencio durante un rato. El sol estaba más alto ahora, calentando el camino. Detrás de ellos, la carreta rota yacía abandonada, un marcador de dónde terminaba un viaje y comenzaba otro. Cedar aún no lo sabía, pero la decisión de detenerse para ayudar a esta mujer lo cambiaría todo. Al caer la noche, se enfrentaría a los hombres más poderosos del territorio, y en algún momento de los días venideros, tendría que decidir si la redención era algo que un hombre podía ganarse, o si algunos pecados eran demasiado profundos para poder lavarlos. Por ahora, sin embargo, solo caminaba, llevando un caballo y a una mujer asustada hacia un pueblo que nunca había visto, por razones que no podía explicar. A veces, así es como comienzan las cosas más importantes, no con grandes gestos o un propósito claro, sino con una pequeña decisión de detenerse cuando todos los demás siguen cabalgando. Llevaban caminando alrededor de una hora cuando la mujer finalmente volvió a hablar. «Me llamo Eleanor», dijo. Eleanor Pritchard. Cedar la miró. Ella se sentaba erguida en la silla de montar a pesar de su evidente agotamiento, con las manos agarradas al pomo. Había algo refinado en ella, incluso en su estado actual. La forma en que hablaba, la forma en que se comportaba. No era la esposa de un colono común. «Calder Boone», respondió él. «¿Vives en las montañas?» «Sí, solo en su mayor parte», señaló a Rex, que olfateaba el borde del sendero. «Lo tengo para hacerme compañía». Yanena asintió y, durante unos minutos, solo se oyó el sonido de los cascos de los caballos sobre la tierra compacta y el viento moviendo la hierba que bordeaba el sendero. El terreno era abierto, con colinas onduladas salpicadas de salvia y algún que otro enebro retorcido. A lo lejos, las montañas se alzaban como dientes oscuros contra el cielo. «Le agradezco que se haya detenido», dijo Yanena finalmente. «Otros no lo hicieron. Tenga en cuenta que tienen sus razones. Supongo que nadie quiere problemas por aquí». Ser no respondió. Sabía muy bien cómo evitar los problemas. Por eso había pasado 7 años en una montaña. «Señor Boone», dijo ella ahora con voz más tranquila, «necesito que entienda algo. Los hombres que me buscan no son hombres normales. Son peligrosos y no pararán hasta encontrarme». Él se detuvo y se volvió hacia ella. «¿Por qué te persiguen?» Yanena se llevó la mano al pecho y agarró algo que llevaba debajo del vestido. Al cabo de un momento, sacó un pequeño medallón colgado de una cadena fina. Era de plata deslustrada y cuando Cedar lo miró más de cerca, vio unas manchas oscuras. «Sangre, porque vi algo que no debía ver», dijo ella, «y porque les quité algo que querían recuperar». «¿Qué viste?» Ella miró hacia el sendero detrás de ellos, como si las propias palabras pudieran atraer a sus perseguidores. «Un asesinato. Los vi asesinar a un hombre a sangre fría y luego falsificar documentos para robarle sus tierras». Ser sintió que se le tensaba la mandíbula. El fraude inmobiliario era bastante común en la frontera. También lo era el asesinato. Pero había algo en la forma en que la nena hablaba que le decía que se trataba de algo más que una simple disputa por una propiedad. «¿Quiénes son?», preguntó. «La familia Garrison», respondió ella. «Luther y Cole Garrison. Controlan la mayor parte del territorio alrededor de Clarkston. Llevan años robando tierras, expulsando a familias y matando a cualquiera que se resista. Trabajé en su casa, vi los documentos, los oí planearlo». Cedar conocía el nombre. Todo el mundo en el territorio conocía a los Garrison. Eran dueños del rancho más grande, controlaban los derechos sobre el agua y tenían suficientes pistoleros a sueldo como para ser intocables. Incluso cuando él era alguacil, hombres como los Garrison eran los que hacían que la ley no tuviera sentido. Compraban a los jueces, intimidaban a los testigos y enterraban sus crímenes bajo capas de dinero y violencia. «Si trabajabas para ellos, ¿por qué querrían matarte?», preguntó él. «Solo eres una sirvienta». La expresión de Yanena se endureció. «Porque no soy solo una sirvienta, señor Boone. Soy testigo y tengo pruebas». Antes de que Ser pudiera preguntar qué tipo de pruebas, Rex empezó a ladrar. El perro se quedó rígido, mirando hacia el camino, con el pelo erizado. El instinto de Ser se activó de inmediato. Agarró las riendas de Slade
y apartó el caballo del camino, dirigiéndose hacia un grupo de rocas a unos 50 metros al norte. Eleanor se agarró fuerte, con el rostro pálido pero decidido. Llegaron al refugio justo cuando Cedar vio una nube de polvo levantándose en la distancia. Varios jinetes se acercaban a toda velocidad. «Agáchate», dijo, ayudando a Eleanor a bajarse del caballo. Ella tropezó, con las piernas temblorosas, pero no se quejó. La colocó detrás de la roca más grande y se agachó a su lado, con una mano en su rifle. Rex se acercó, ahora en silencio, pero tenso. Los jinetes aparecieron a la vista unos minutos más tarde. Eran 5 hombres de aspecto duro, con pistolas en la cadera y rifles en las fundas de sus sillas de montar. Cabalgaban con la tranquila confianza de quienes no esperaban resistencia. Cuando llegaron al lugar donde Cedar había abandonado el sendero, redujeron la velocidad. Uno de ellos, un hombre alto con un sombrero negro y una cicatriz en la mejilla, desmontó y examinó el suelo. Les estaba siguiendo el rastro. Ser maldijo en silencio. Debería haber sido más cuidadoso. Debería haber borrado sus huellas, pero se había centrado en alejar a Eleanor del camino expuesto, no en ocultar su rastro. El hombre con la cicatriz señaló hacia las rocas. Los demás desmontaron y se dispersaron en una línea dispersa. Eran profesionales, se dio cuenta Ser. No eran simples peones de rancho o vagabundos. Eran pistoleros a sueldo. «Señora Pritchard», gritó el hombre con la cicatriz, con una voz que atravesó la distancia. «Sabemos que está aquí. El señor Garrison solo quiere hablar. Nadie tiene por qué salir herido». La mano de Eleanor encontró el brazo de Ser y lo agarró con fuerza. Él podía sentir cómo temblaba. «Podemos esperar a que salga», continuó el hombre. «O puede venir pacíficamente. De cualquier manera, va a volver». Cedar calculó la distancia. Unos 40 metros. 5 hombres contra uno con una mujer herida y un perro. No eran buenas probabilidades. Era un buen tirador, pero llevaba años sin disparar un arma con ira. Aún así, prefería luchar antes que entregar a Eleanor a unos hombres que claramente tenían la intención de matarla. Levantó el rifle lentamente, apuntando con la mira. Si llegaba el caso, dispararía primero al hombre con cicatrices. Los demás se dispersarían y en la confusión, tal vez Eleanor podría huir. No era un gran plan, pero era algo. «Piénsalo bien, amigo», dijo el hombre con cicatrices, y Ser se dio cuenta de que lo había visto. «No querrás morir por alguien a quien ni siquiera conoces». «Tú tampoco», respondió Ser. El hombre con cicatrices sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Tienes razón, pero somos 5 y tú solo 1. Las matemáticas no te favorecen. Entonces ven a por ella», dijo Cedar. Durante un momento, nadie se movió. La tensión se tensó como un cable a punto de romperse. Entonces, uno de los otros hombres, más joven y más nervioso que el resto, comenzó a avanzar. Ser cambió su puntería y el joven se detuvo. «Espera», dijo el hombre con cicatrices, levantando una mano. Ahora estaba mirando a Ser con más atención, reevaluándolo. «Tienes el aspecto de un hombre que ha estado antes en una situación como esta». «Ley militar». Cedar no respondió. «Supongo que ley». El hombre continuó. «Lo que significa que sabes cómo acaba esto. Tenemos órdenes y las vamos a cumplir. Pero soy un hombre razonable. Si te vas ahora, olvidaremos que te hemos visto. No tienes por qué meterte en esta pelea». «Ya lo estás», dijo Ser. El hombre con cicatrices suspiró. «Qué pena». «Bueno, lo hemos intentado». Se volvió hacia sus hombres. «Dispersaos. Flanqueadlos por ambos lados. No matéis a la mujer». Pero el hombre es presa fácil. Los hombres comenzaron a moverse, rodeando las rocas. Ser miró a Eleanor. Su rostro estaba serio, decidido. Sabía lo que iba a pasar. «¿Puedes correr?», le preguntó en voz baja. «No muy lejos. Entonces mantente agachada y muévete cuando te lo diga». No esperó su respuesta. Disparó, no a los hombres, sino al suelo cerca de sus caballos. Los animales se asustaron, se encabritaron y se dispersaron. 2 de los hombres corrieron tras ellos, maldiciendo. Quedaban 3. Ser disparó 2 veces más. Ambos disparos fallaron deliberadamente, pero fueron lo suficientemente cercanos como para que los hombres se lanzaran a cubrirse. Entonces agarró a Eleanor del brazo. «Ahora, muévete». Corrieron. O, mejor dicho, Calder corrió y Eleanor hizo todo lo posible por seguirle el ritmo, con una mano presionada contra el pecho y jadeando entrecortadamente. Rex se adelantó,
guiándolos hacia un cauce seco que atravesaba las colinas. Detrás de ellos se oyeron disparos y las balas levantaron polvo. Se deslizaron por el cauce, cuyos lados escarpados les ofrecían una protección momentánea. La mente de Sir iba a toda velocidad. El cauce discurría hacia el oeste durante quizás 1,5 kilómetros antes de abrirse a un terreno más llano. Si lograban llegar hasta allí, tal vez podrían perder a sus perseguidores en el terreno accidentado. Pero Eleanor ya estaba agotada, con el rostro gris por el cansancio. No puedo, jadeó, apoyándose contra la pared rocosa. No puedo seguir. Tienes que hacerlo, dijo Calder con más dureza de la que pretendía. Te matarán si te atrapan. A ti también te matarán, dijo ella. Y será culpa mía. Deja que yo me preocupe por eso. Oyó voces arriba, los hombres coordinando la búsqueda. Llegarían al cauce en cuestión de minutos. Calder miró a su alrededor desesperadamente, buscando una opción que no tenía. Entonces lo vio. Un estrecho acantilado en la pared rocosa, apenas lo suficientemente ancho para una persona. Era una apuesta arriesgada, pero podría funcionar. Ahí, dijo, señalando. Eleyanena parecía dudosa, pero no discutió. Se metió en la grieta y Caldera la siguió. La roca presionaba por ambos lados, pero era lo suficientemente profundo como para que quedaran ocultos a la vista, siempre y cuando nadie mirara con demasiado detenimiento. Esperaron en la oscuridad, respirando lo más silenciosamente posible. El corazón de Sir latía con fuerza en su pecho. Con el rifle listo, los pasos se acercaban, las botas crujían sobre la piedra. La voz del hombre con cicatrices resonaba en las paredes. Están aquí en alguna parte. Dispersaos y revisad cada grieta. La mano de Eleyanena encontró la de Sir en la oscuridad y la apretó con fuerza. Él le devolvió el apretón, una promesa silenciosa de que no dejaría que se la llevaran. Una sombra se proyectó sobre la entrada de su escondite. Uno de los hombres estaba tan cerca que Sider podía oír su respiración. El hombre se detuvo, mirando a su alrededor, con la mano en su arma. Durante un momento interminable, Sider pensó que los habían descubierto. Entonces Rex gruñó bajo y amenazador. El sonido parecía provenir de todas partes y de ninguna parte, resonando en el estrecho espacio. El hombre retrocedió, de repente inseguro. «Aquí no hay nada más que ratas», gritó. «Sigamos adelante». Los pasos se desvanecieron. Sir soltó un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Esperaron otros 10 minutos, lo suficiente para que los hombres se marcharan, antes de salir con cuidado de su escondite. «Volverán», dijo Eleyanena en voz baja. «No se darán por vencidos». «Lo sé», dijo Calder, «lo que significa que no podemos ir a Clarkston». «No directamente. Estarán vigilando las carreteras». «Entonces, ¿a dónde?» «Hay un antiguo campamento minero a unos 16 kilómetros al norte, abandonado desde hace años. Podemos refugiarnos allí, descansar y pensar qué hacer a continuación». Eleyanena asintió, agotada, pero con confianza. Mientras salían del cauce y se dirigían hacia el norte, manteniéndose en el terreno accidentado donde los caballos no podían seguirlos fácilmente, Sider se dio cuenta de que había cruzado una línea. Ya no se limitaba a ayudar. Estaba comprometido. Esos hombres no dejarían de perseguirlos y las guarniciones no lo olvidarían. Había pasado 7 años huyendo de su pasado, de sus obligaciones, de la violencia que le había costado todo. Ahora, de alguna manera, había vuelto a meterse en ello, y esta vez no tendría la ley para respaldarlo. Solo su ingenio, su rifle y una mujer asustada con secretos que hombres poderosos matarían para proteger. El medallón en el pecho de Eleyanena reflejaba la luz del sol mientras caminaban, las manchas de sangre oscuras contra la plata. Cualquier prueba que llevara, cualquier cosa que hubiera visto, valía la pena morir por ella. Y Calder acababa de tomar la decisión de que también valía la pena luchar por ella. Detrás de ellos, el polvo se levantaba en el horizonte. Los cazadores seguían buscando, y en algún lugar más adelante les esperaba la ciudad de Clarkston, controlada por hombres que se creían por encima de la justicia. Calder ya no rezaba mucho, pero mientras conducía a Eleyanena hacia el norte, hacia el desierto, se encontró deseando que el hombre que había sido, el sheriff que había luchado por lo que era justo, siguiera en algún lugar dentro de él, porque ese hombre estaba a punto de ser puesto a prueba de formas que aún no podía imaginar. Salieron del pozo de la mina justo antes del amanecer. La entrada este estaba aún más cubierta de maleza que la oeste, oculta tras una cortina de rosas silvestres y enredaderas.
Kader se adelantó para asegurarse de que no se trataba de una emboscada. El aire era frío y limpio, y el cielo comenzaba a clarear con los primeros indicios del amanecer. El Eleyanena salió tambaleándose detrás de él, con Rex pisándole los talones. Parecía como si hubiera pasado por una guerra, cubierta de polvo, con el vestido rasgado y el rostro marcado por el cansancio. Pero estaba viva, y eso era lo importante. «Necesitamos agua», dijo Sir, observando el paisaje. Ahora se encontraban en la ladera oriental de la cordillera, mirando hacia un amplio valle. A lo lejos podía ver la línea oscura de árboles que solía indicar la presencia de un arroyo o un río. Bajaron lentamente, con el Eleyanena apoyándose pesadamente en el brazo de Sir. Rex se adelantó, moviendo la cola ahora que habían salido de la oscuridad. El perro parecía sentir que habían ganado algo de respiro. Cuando llegaron al arroyo, este era estrecho pero limpio, y corría sobre piedras lisas. El Eleyanena se arrodilló y bebió profundamente. Luego se salpicó la cara con agua. Sir hizo lo mismo, y el agua fría lo despertó de golpe. Llenó su cantimplora y luego ayudó a Eleyanena a sentarse en una roca plana, donde podía disfrutar de los primeros rayos de sol. «Descansa aquí», le dijo. «Voy a explorar los alrededores para asegurarme de que estamos solos». Ella asintió, ya con los ojos cerrados. El calor del sol en su rostro parecía aliviarle un poco el dolor que llevaba consigo. Sir se movió en un amplio círculo alrededor de su posición, con Rex a su lado. El valle parecía vacío. No había señales de jinetes ni asentamientos. Eso era bueno y malo a la vez. Bueno porque no corrían peligro inmediato. Mal porque no tenían recursos ni aliados, y el Eleyanena necesitaba atención médica que él no podía proporcionarle. Cuando regresó al arroyo, el Eleyanena estaba dormida, con la cabeza apoyada contra la roca. No la despertó. Probablemente, dormir era la mejor medicina que podía recibir en ese momento. En lugar de eso, se sentó cerca, con el rifle sobre las rodillas, y dejó que el cansancio se apoderara de él por un momento. Su mente se desvió hacia su esposa, hacia Sarah. Ella había sido maestra, amable y paciente, todo lo que él no era. Ella había visto en él algo digno de amar, algo que él había dejado de ver en sí mismo después de que ella muriera. Ella creía que él era un buen hombre, que el trabajo que hacía era importante. Él trató de estar a la altura de esa creencia hasta que eso la llevó a la muerte. Ahora, años después, estaba allí tratando de proteger a otra mujer de hombres que se creían por encima de la ley. Una parte de él reconocía el patrón, la forma en que seguía encontrándose en la misma situación a pesar de sus esfuerzos por evitarlo. Quizás era simplemente quien era, un hombre que no podía apartarse de la injusticia, incluso cuando lo más inteligente era ocuparse de sus propios asuntos. O quizás simplemente estaba cansado de huir. Un movimiento llamó su atención. Rex había levantado la cabeza, con las orejas erguidas, más frío, tenso, levantando su rifle. Pero entonces lo oyó, la voz de un niño cantando suavemente, desafinada e inocente. Un niño emergió de entre los árboles río abajo, de unos 11 o 12 años, con una caña de pescar. Era delgado y vestía ropa gastada que había sido remendada varias veces. Tenía los pies descalzos a pesar del frío de la mañana. Se detuvo cuando vio a Calder y abrió mucho los ojos. «Tranquilo», dijo Calder, manteniendo la voz tranquila. «No te haremos daño». El niño parecía dispuesto a salir corriendo, pero Rex eligió ese momento para acercarse trotando, moviendo la cola. El perro siempre se había portado bien con los niños, y el miedo del niño se transformó en curiosidad. Extendió la mano con cautela para acariciar la cabeza de Rex. «¿Cómo se llama?», preguntó el niño. «Rex, es un buen perro». Los ojos del niño se posaron en Eleanor, que seguía durmiendo sobre la roca. «¿Está enferma? ¿Está cansada? Hemos estado viajando». El niño asintió con la cabeza, como si eso lo explicara todo. «No hay ningún pueblo cerca, al menos no en 20 kilómetros. Lo sabemos, solo estamos de paso». Caldera observó al niño con más atención. «¿Y tú? ¿Dónde está tu familia?». El niño se cerró en banda. «Se han ido». Esa sola palabra tenía un peso que Calder reconocía. La había oído antes, la había visto en los ojos de demasiados niños de la frontera que habían perdido a sus padres por culpa de enfermedades, violencia o simple mala suerte. «¿Vives solo?», preguntó Sir. El niño se encogió de hombros. «Tengo un lugar. Solía ser la granja de mis padres, pero ahora solo estoy yo».
¿Cuánto tiempo? 3 meses, supongo. Quizás 4. El niño se sentó en una roca cerca del arroyo, sin dejar de acariciar a Rex. Vinieron unos asaltantes. Dijeron que mi padre les debía dinero por protección. Mi padre dijo, no necesitamos protección, solo queríamos que nos dejaran en paz. Lo mataron. También mataron a mi madre cuando intentó detenerlos. Ser sintió que se le tensaba la mandíbula. La historia le resultaba demasiado familiar, demasiado parecida a la que había descrito Eleyanena. Esos asaltantes tenían un nombre. Trabajaban para los hermanos Garrison. Al menos, eso fue lo que dijo uno de ellos mientras se reía después. Eleyanena se movió, despertándose al oír las voces. Se incorporó lentamente, con una mano presionada contra el pecho. Cuando vio al chico, algo cambió en su expresión, una mezcla de tristeza y reconocimiento. «Hola», dijo con suavidad. El chico se puso de repente tímido. «Señora, ¿cómo se llama?», preguntó Eleyanor. «Thomas Mercer». Eleyanena palideció. «Mercer, ¿tu padre se llamaba Samuel?». Thomas asintió, sorprendido. «¿Lo conocías?». Sabía de él. La voz de Eleyanena se tensó por la emoción. «Trabajaba como topógrafo, ¿verdad? ¿Para la oficina de catastro?». «Sí, señora. Medía los límites de las propiedades, hacía mapas y cosas así». Eleyanena miró a Sider, y él pudo ver cómo las piezas encajaban en su mente. «Samuel Mercer trabajaba con mi marido», dijo. «Estaba ayudando a reunir pruebas sobre el fraude de tierras de la guarnición. Medía los límites reales de las propiedades, demostrando que las guarniciones habían falsificado sus reclamaciones». «Lo mataron por eso», dijo Thomas con naturalidad. «Hicieron que pareciera que habían sido unos asaltantes, pero yo sé que fueron ellos». Me dijo que se había ganado enemigos poderosos al decir la verdad, con la mente a 1000 por hora. «Thomas, ¿tu padre guardaba registros, copias de sus mediciones? Guardaba todo en una caja fuerte, la enterró antes de que vinieran y me dijo dónde encontrarla si le pasaba algo». La expresión de Thomas se endureció con una determinación que parecía fuera de lugar en un rostro tan joven. «La desenterré después. La he mantenido a salvo, esperando a alguien que supiera qué hacer con ella». Eleyanena se puso en pie, a pesar de su agotamiento. «Thomas, esos registros podrían ser pruebas cruciales. Junto con lo que yo tengo, podrían ser suficientes para demostrar el alcance total de los crímenes de la guarnición. Entonces puedes usarlos», dijo Thomas simplemente. «Eso es lo que P hubiera querido». «Es peligroso», advirtió Sir. «Los mismos hombres que mataron a tus padres nos están persiguiendo. Si descubren que estás vivo, que tienes los registros de tu padre». «Ya saben que estoy vivo», interrumpió Thomas. «Volvieron buscando la caja fuerte. Destrozaron la casa buscándola. Me escondí en el sótano, el mismo lugar donde me escondí cuando mataron a Ma y a P. Pensaron que había huido o que había muerto, pero me quedé. No podía dejar el trabajo de P sin terminar». Calder miró a Eleanor. Tenía los ojos brillantes por las lágrimas, pero su expresión era firme. Ambos sabían lo que eso significaba. Otra persona en peligro, otro objetivo para las guarniciones, pero también otro testigo, otra prueba que podría hacer justicia. «Enséñanos», le dijo Eleyanena a Thomas. «Enséñanos dónde están los registros de tu padre». Thomas asintió y empezó a caminar río arriba. Sir y Eleyanena lo siguieron, con Rex trotando junto al chico. Mientras caminaban, Thomas habló de sus padres, de la vida que habían construido en su pequeña granja, de la creencia de su padre de que la honestidad era importante, incluso cuando te costaba todo. Sir escuchó y se dio cuenta de que estaban construyendo algo allí. No solo un caso contra las guarniciones, sino una especie de familia improvisada unida por la pérdida y la determinación de que se hiciera justicia. Una anciana que llevaba las pruebas de su difunto marido. Un antiguo agente de la ley que intentaba redimir sus fracasos pasados. Y ahora un niño que lo había perdido todo, pero se negaba a dejar que la verdad de su padre fuera enterrada con él. No era mucho para enfrentarse a la familia más poderosa del territorio, pero a veces, pensó, así es como empezaba el verdadero cambio, con un puñado de personas que se negaban a mirar hacia otro lado, que decidían luchar incluso cuando las probabilidades eran imposibles. Llegaron a los restos de la granja de los Mercer. A medida que el sol se elevaba, la casa era un esqueleto quemado. El granero se había derrumbado, pero Thomas los condujo más allá de las ruinas hasta un grupo de álamos cerca de un pequeño arroyo. «Aquí», dijo, arrodillándose junto al árbol más grande.
Apartó algunas piedras sueltas y comenzó a cavar con las manos. Después de unos minutos, sacó una caja de metal del tamaño de un libro grande, cubierta de tierra. La abrió con cuidado. Dentro había papeles enrollados, documentos sellados y un diario de cuero lleno de la precisa caligrafía de su padre y bocetos detallados. Elyanena tomó el diario con reverencia, pasando las páginas con manos temblorosas. «Esto es increíble», susurró. Samuel lo documentó todo. Cada frontera falsa, cada escritura falsificada, cada parcela de tierra robada. Combinado con las pruebas de William, esto es irrefutable. Entonces tenemos lo que necesitamos, dijo Sir. Ahora solo tenemos que hacérselo llegar a alguien que pueda actuar al respecto. El juez territorial, dijo Elyanena, con el que trabajaba mi marido antes de morir. Si podemos localizarlo, ¿dónde está?, preguntó Sir. En Clarkston, respondió Elyanena en voz baja. La semana que viene tiene un juicio allí. Sir sintió un nudo en el estómago. Clarkston, la ciudad controlada por las guarniciones donde su influencia era más profunda. Entrar en Clarkston con estas pruebas sería como entrar en la boca del lobo. Pero al ver la cara decidida de Elyanena y la expresión esperanzada de Thomas, supo que no había otra opción. La justicia no vendría a ellos. Tendrían que llevarla a las puertas de la justicia, sin importar el riesgo. Muy bien, dijo. Entonces allí es donde iremos, pero lo haremos con inteligencia y juntos. Thomas se enderezó. Yo voy con vosotros, Thomas. Elyanena se sobresaltó. Yo también voy, dijo el chico con firmeza. También es mi trabajo PS. Tengo derecho a verlo terminado. Sir miró al chico y vio el mismo coraje obstinado que había visto en Eleanor. Algunas batallas no se podían librar en solitario. Y tal vez ese era el quid de la cuestión. Tal vez permanecer unidos era lo que daba sentido a su causa. De acuerdo, dijo. Ven con nosotros, pero sigue las órdenes y no te alejes. ¿Trato hecho? Thomas asintió solemnemente. Trato hecho. Y así se convirtieron en tres. Una alianza improbable contra unas probabilidades abrumadoras. Mientras reunían los suministros que podían de la granja en ruinas y se preparaban para el peligroso viaje a Clarkston, Sither se encontró pensando que tal vez, solo tal vez, tenían una oportunidad. No era una buena oportunidad, pero era una oportunidad al fin y al cabo, y a veces eso era suficiente. Thomas conocía una ruta que los mantendría alejados de los caminos principales. Los guió a través de estrechos valles y a lo largo de crestas, donde los árboles crecían lo suficientemente densos como para ocultar su paso. El chico se movía con la confianza de alguien que había pasado toda su vida en ese país, leyendo el terreno como otros leen libros. Viajaban lentamente, conscientes del debilitamiento de Elyanena. Ella insistía en que podía seguir el ritmo, pero Sither veía el esfuerzo que le suponía. Le costaba respirar y tenía que parar con más frecuencia para descansar. La mano que se presionaba contra el pecho se había convertido en algo permanente, como si de alguna manera pudiera mantener unido su corazón fallido solo con la fuerza de voluntad. Al mediodía se detuvieron en un bosquecillo de álamos para descansar y comer. Thomas sacó pescado seco de su mochila y lo compartió sin que se lo pidieran. El chico había aprendido a ser autosuficiente de una manera que le dolía en el pecho a Sither. Ningún niño debería tener que crecer tan rápido, tan duro. «Háblame de tu padre», le dijo Elyanena a Thomas mientras comían. Había estado callada casi toda la mañana, conservando sus fuerzas, pero ahora parecía necesitar distraerse. El rostro de Thomas se iluminó. Era un buen hombre. Me enseñó a leer y escribir, a rastrear y cazar. Decía que la educación era lo más importante que una persona podía tener, que te hacía libre. Tenía razón en eso. Elyanena dijo en voz baja. Solía decir que la verdad era como la estrella polar. Siempre podías encontrar tu camino si mantenías la vista fija en ella. Thomas sacó el reloj de bolsillo de su padre y pasó el pulgar por la superficie grabada. Me lo dio la noche antes de que vinieran. Me dijo, si le pasaba algo, debía conservarlo y recordar que los hombres buenos dejan huella en el mundo, aunque no vivan para verlo. Los ojos de Elyanena se llenaron de lágrimas. Tu padre y mi marido se habrían caído bien. Creían en las mismas cosas. ¿Te lo dio tu marido?, preguntó Thomas, señalando el medallón que Elena llevaba en el cuello. Ella lo tocó y asintió con la cabeza. El día de nuestra boda. Dijo que me mantendría cerca de su corazón, donde quiera que le llevara el deber. Se le quebró la voz.
Lo he llevado conmigo todos los días desde que murió. A veces me olvido de que lo tengo. Otras veces es lo único que me mantiene en pie. Calder los escuchó hablar, sintiéndose como un extraño que observaba algo a lo que había perdido derecho hacía años. Él había tenido eso una vez. Alguien que creía en él, que veía su trabajo como algo significativo, pero había dejado que la amargura y la ira envenenaran ese recuerdo. Había pasado 7 años huyendo tanto de sus fracasos como de sus éxitos. «Señor Boone», dijo Thomas, sacándolo de sus pensamientos. «¿Era usted mariscal?» Sir miró a Eleanor. Ella le hizo un pequeño gesto de disculpa con los hombros. Debía de habérselo mencionado al chico mientras Calder estaba explorando. «Lo fui», admitió. «¿Por qué lo dejaste?» La pregunta era directa, inocente, como suelen ser las preguntas de los niños. Aún no entendían que algunos temas eran tabú, que algunas heridas eran demasiado recientes como para hurgar en ellas. «Cometí errores», dijo Sir con cautela. «Decepcioné a personas que contaban conmigo. ¿Fue tu intención?» «No. Entonces no fue realmente culpa tuya, ¿verdad? Quiero decir, sí no fue tu intención». Calder miró al chico, a su rostro serio y su lógica sencilla. «Es más complicado que eso. Los adultos siempre dicen eso», dijo Thomas. «Pero a veces creo que solo complican las cosas más de lo necesario». El nena se rió suavemente, y el sonido los sorprendió a todos. «¿Sabes, Thomas? Quizás seas el más sabio de todos nosotros». Descansaron un rato más, dejando que el sol los calentara. Rex yacía junto a Thomas, quien distraídamente le rascaba las orejas al perro. Por un breve instante, podrían haber sido cualquier familia en cualquier viaje, sin peligro a sus espaldas ni incertidumbre por delante. Pero el momento no podía durar. Estaban recogiendo cuando Rex se levantó la cabeza bruscamente, con un gruñido retumbando en su pecho. Sir tenía su rifle en la mano antes de que el sonido se registrara por completo. Se movió hacia el borde de los árboles, escudriñando el valle que se extendía debajo. Jinetes, al menos 6, se movían en patrulla por el paisaje. Estaban demasiado lejos para identificarlos, pero Calder no necesitaba ver sus rostros. Sabía para quién trabajaban. «Son persistentes», dijo el nena en voz baja, acercándose a él. «Saben lo que está en juego». Sir estudió. Revisaban cada grupo de árboles, cada posible escondite. Al final, llegarían hasta esta cresta. «Tenemos que seguir avanzando», dijo Thomas. «Hay una vieja cabaña de tramperos a unos 8 kilómetros al norte. Está bien escondida, construida en la ladera de un cañón. Podríamos refugiarnos allí y esperar a que pasaran. O podríamos seguir avanzando hacia Clarkston», dijo Cedar. «Cada hora que nos retrasamos es otra hora para que las guarniciones se preparen, oculten pruebas e intimiden a los testigos. Cada hora es también otra hora para que yo descanse», dijo el nena con pragmatismo. «No le voy a mentir, señor Boone. No estoy segura de poder llegar a Clarkston sin parar más de unos minutos cada vez. Mi corazón». Hizo una pausa y se llevó la mano al pecho de nuevo. «No es fuerte. El estrés, la carrera me están pasando factura». Calder la miró de verdad y vio lo que ella intentaba ocultar. El tono grisáceo de su piel, el temblor de sus manos, la forma en que su respiración parecía requerir un esfuerzo consciente. Se estaba muriendo poco a poco, y el viaje estaba acelerando el proceso. «La cabaña», decidió entonces. «Descansaremos, dejaremos que el nena recupere algo de fuerzas y pensaremos cómo pasar a esos jinetes». Thomas los condujo hacia el norte, moviéndose con cuidado para permanecer ocultos. Los jinetes continuaron su búsqueda abajo, sin saber que su presa se les escapaba por encima. A última hora de la tarde, llegaron al cañón que Thomas había mencionado. La cabaña era apenas visible, construida en un saliente de roca y cubierta por años de maleza acumulada. Alguien había elegido cuidadosamente la ubicación, dominaba la vista de los accesos, pero permanecía casi invisible para cualquiera que no supiera exactamente dónde mirar. El interior de la cabaña era pequeño, pero seco. Una chimenea de piedra se alzaba contra la pared del fondo y unos toscos catres se alineaban a los lados. Olía a humo viejo y cuero, pero era un refugio, y eso era lo único que importaba. El nena se derrumbó en uno de los catres nada más entrar. Sir pudo ver el alivio en su rostro al liberarse de la carga del movimiento, aunque solo fuera temporalmente. «Descansa», le dijo. «Yo haré guardia». «Señor Boone», dijo ella cuando él se dio la vuelta para marcharse. «Gracias por todo.
Sé que esto no es lo que esperabas cuando te detuviste a ayudar a una desconocida en el camino. No, es cierto, admitió él. Pero voy a seguir adelante. ¿Por qué? Reflexionó sobre la pregunta. ¿Por qué arriesgaba su vida por personas a las que apenas conocía? ¿Por qué volvía a meterse en el mismo tipo de lucha que le había costado todo hacía años? Porque tenías razón, dijo finalmente, refiriéndose a que los hombres buenos dejan huella. Pasé 7 años tratando de borrar la mía. Quizás sea hora de hacer algunas nuevas. El Nena sonrió, con los ojos ya cerrados por el cansancio. A William le habrías caído bien. Coulter salió, dejándola descansar. Thomas estaba recogiendo leña para hacer una hoguera, una pequeña que no delatara su posición, pero que les proporcionara calor. A medida que bajaba la temperatura, Rex se sentó cerca, alerta y vigilante. Cayó la noche, pintando las paredes del cañón con tonos púrpura y dorado. En algún lugar, los hombres de la guarnición seguían buscando, pero aquí, en este lugar escondido, Sider sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Un propósito. No era la redención. No era tan tonto como para pensar que una buena acción pudiera borrar años de fracasos. Pero era un comienzo, una oportunidad para demostrar que el hombre que había creído en la justicia y luchado por los inocentes no estaba completamente muerto. Mientras Thomas encendía la pequeña hoguera y Ellen descansaba en el interior, Sider montaba guardia sobre ambos. 3 vidas unidas por las circunstancias y las decisiones, por la pérdida y la esperanza, por la creencia de que la verdad importaba incluso cuando el precio era alto. La oscuridad se cernía, pero por primera vez en años, Keder no temía lo que pudiera traer. Estaba preparado. La mañana trajo un cambio en el Nena que Cheder había estado temiendo. Se despertó jadeando, con la mano apretada contra el pecho y el rostro ceniciento. Él la ayudó a sentarse, pero ella lo apartó con un gesto débil. «Estoy bien», dijo, aunque era evidente que no lo estaba. «Solo necesito un momento». Thomas trajo agua, con el rostro joven arrugado por la preocupación. El Nena bebió lentamente. Cada sorbo parecía requerir un esfuerzo. Cuando finalmente recuperó el aliento, miró a Sider con ojos que conocían la verdad que ambos habían estado evitando. «Está empeorando», dijo simplemente. «Podemos quedarnos aquí un día más», ofreció Sir. «Para que descanses más». Ella negó con la cabeza. «Se nos acaba el tiempo, señor Boone, no solo a mí, sino a todos nosotros. El juez territorial, el juez Harrison, tiene previsto celebrar un juicio en Clarkston a partir de mañana. Si no llegamos a él antes de entonces, se marchará. Y podrían pasar meses antes de que vuelva. Las guarniciones aprovecharán ese tiempo para destruir pruebas, silenciar a los testigos y consolidar su poder. Tenemos que ponernos en marcha hoy, aunque eso te mate. De todos modos voy a morir», dijo con naturalidad, sin autocompasión. «Mi corazón está débil desde hace años. Los médicos me dijeron que me quedaba tiempo, pero no mucho. Cuando empecé a trabajar para las guarniciones, sabía que quizá no sobreviviría para ver cómo se hacía justicia, pero al menos puedo hacer llegar las pruebas a las manos adecuadas». Thomas se arrodilló a su lado. «Señora Pritchard, no puede rendirse». Ella le acarició la cara con delicadeza. «No me estoy rindiendo, querido. Simplemente soy realista con respecto a mis limitaciones. Pero por eso es tan importante que vosotros dos sobreviváis. Las pruebas deben llegar al juez Harrison, esté yo allí para testificar o no». Ter sintió un nudo en el pecho. Había perdido a Sarah porque se había centrado demasiado en la misión, demasiado convencido de que el deber estaba por encima de todo lo demás. Ahora veía a otra mujer sacrificarse por la justicia, y todos sus instintos le gritaban que lo impidiera. «Tiene que haber otra manera», dijo. «No la hay». El Nena metió la mano en su vestido y sacó un sobre sellado. El papel estaba amarillento por el paso del tiempo, y el sello de lacre llevaba un timbre territorial oficial. «Tengo que contarles algo a los dos. La verdad sobre quién soy y qué significa realmente esta prueba». Respiró hondo para tranquilizarse. «Les dije que trabajaba como ama de llaves para los cuarteles, que me infiltré en su casa después de que muriera mi marido. Eso es cierto, pero hay más». Rompió el sello con cuidado y desplegó la carta que había dentro. Sus ojos recorrieron el lenguaje formal, el membrete oficial, y luego se detuvieron en un párrafo que le heló la sangre. «Esto es del gobernador territorial», dijo lentamente. «Sí, escrito 3 meses antes de que muriera mi marido».
La voz de Eleyanena era ahora firme, fortalecida por su propósito. William no solo investigaba a los Garrison como juez. Había sido nombrado por el gobernador fiscal especial con poderes extraordinarios. El gobernador sospechaba que la corrupción estaba tan arraigada en el territorio que no se podía confiar en las fuerzas del orden locales. La misión de Williams era reunir pruebas contra las guarniciones y cualquier otra persona involucrada en la conspiración de fraude de tierras, y luego presentarlas a un nuevo juez territorial, alguien de fuera, alguien que no pudiera ser comprado. Sir levantó la vista de la carta. El juez Harrison. Sí, Harrison fue nombrado específicamente para conocer el caso de Williams. El gobernador quería a alguien sin vínculos locales, sin deudas con las familias poderosas. La carta que tienes en tus manos autoriza a cualquier testigo legal a presentar las pruebas de Williams si él no puede hacerlo por sí mismo. Básicamente, faculta a quien la lleve para actuar en nombre del gobierno territorial. ¿Por qué no has empezado por ahí?, preguntó Sir. Esto lo cambia todo. Con esta carta, me convierto en un objetivo aún mayor, interrumpió Eleyanena. Las guarniciones no solo quieren silenciar a un testigo. Si supieran que llevo la autorización del gobernador, comprenderían que matarme no sería suficiente. Tendrían que destruir las pruebas y eliminar a cualquiera que las hubiera visto. No te lo dije porque no quería cargarte con ese peso. Thomas estaba leyendo por encima del hombro de Sir. Pero esto significa que podemos testificar, aunque la señora Pritchard no pueda. El juez tiene que escucharnos. En teoría, dijo Eleyanena, pero hay una complicación. La carta exige que comparezca ante el juez Harrison en persona para transferir la autoridad. Si muero antes de llegar a él, la autorización muere conmigo. Las pruebas aún podrían presentarse, pero tendrían mucho menos peso legal. Los abogados de la guarnición las destrozarían, alegarían que se obtuvieron ilegalmente, que fueron fabricadas, cualquier cosa para sembrar la duda. Calder sintió el peso de la comprensión apoderarse de él. No se trataba solo de llevar las pruebas a un juez. Se trataba de la propia Eleyanena, de su presencia, de su testimonio, de su autoridad legal como viuda del juez Pritchard y titular del mandato del gobernador. Sin ella tenían documentos e historias. Con ella tenían un caso irrefutable del que la guarnición no podría escapar. Entonces nos aseguraremos de que llegues allí, dijo él. Eleyanena sonrió con tristeza. Eso es lo otro que tengo que contarte. He estado mintiendo sobre lo enferma que estoy, no haciendo que pareciera peor, sino mejor. Se llevó la mano al pecho de nuevo. Mi corazón no solo está débil, está fallando. Los médicos me dieron 3 meses, quizá 4. Eso fue hace 6 meses. La cabaña quedó en silencio. Incluso Rex pareció percibir la gravedad del momento y se acercó. Continuó Eleyanena. El esfuerzo, el estrés, las carreras están acelerando lo inevitable. Lo siento, señor Boone. La forma en que mi corazón se salta, late, se acelera y luego se ralentiza. He visto suficientes muertes como para reconocer su llegada. Tiene que haber algo que podamos hacer, dijo Thomas con la voz quebrada. Lo hay, dijo Eleyanena con firmeza. Puedes ayudarme a llegar a Clarkston. Ayúdame a presentarme ante el juez Harrison y transferir esta autoridad de forma legal y adecuada. Entonces, pase lo que pase conmigo, el trabajo continuará. La justicia continuará. Sacó otro objeto de su vestido, un diario encuadernado en cuero similar al que había llevado el padre de Thomas, pero más antiguo y más gastado. Este es el testamento de William. Todos los casos que investigó, todos los delitos que documentó, toda la corrupción que descubrió, junto con las encuestas de Samuel y los documentos que tomé de las guarniciones. Esto representa años de trabajo, docenas de familias desplazadas, al menos 20 asesinatos y un fraude que asciende a cientos de miles de dólares. Los cuarteles no son solo delincuentes, son la cabeza de una organización criminal que llega a todos los niveles del gobierno territorial. Calder tomó el diario con reverencia. Su peso parecía representar algo más que papel y tinta. Representaba vidas destruidas, justicia retrasada y los últimos deseos de 2 personas que lo habían sacrificado todo por la verdad. Hay una cosa más, dijo Eleyanena. Ahora se estaba debilitando, el esfuerzo de la confesión le estaba pasando factura. Samuel Mercer no solo inspeccionaba terrenos, era el testigo clave de William. Había aceptado testificar sobre los límites fraudulentos
para explicar cómo los Garrison habían alterado sistemáticamente las líneas de propiedad para robar tierras. Su muerte no fue un acto de violencia aleatorio, fue un asesinato selectivo ordenado por el propio Luther Garrison. El rostro de Thomas se endureció. Lo sabía. Tu padre fue un héroe, Thomas. Conocía los riesgos y aún así eligió la verdad, igual que hizo mi marido, igual que estoy haciendo yo ahora, e igual que debéis hacer vosotros dos. Si no sobrevivo al viaje, vosotros sobreviviréis, dijo Sir. Pero incluso él podía oír la duda en su voz. Eleyanena extendió la mano y le tomó la suya. Prometedme algo, los dos. Si muero antes de llegar a Clarkston, completaréis la misión. Encontraréis la manera de hacer llegar estas pruebas al juez Harrison. Os aseguraréis de que el trabajo de William, el de Samuel, el mío, todo ello tenga sentido. Lo prometemos, dijo Thomas inmediatamente. Cedar miró al chico, al rostro desesperado y esperanzado de Eleanor, a los documentos que representaban tanto dolor y sacrificio. Pensó en Sarah, en sus propios fracasos, en los 7 años que había pasado huyendo de sus responsabilidades y consecuencias. Lo prometo, dijo. Eleyanena se relajó con alivio. Gracias a los dos. Se recostó en la litera, de repente con aspecto frágil y anciano. Ahora ayudadme a levantarme. Tenemos 15 millas que recorrer y pretendo caminar cada uno de esos pasos. Coulter la ayudó a ponerse de pie. Se tambaleó, pero recuperó el equilibrio, con la determinación imponiéndose a las protestas de su cuerpo. Thomas reunió los preciados documentos y los guardó en una bolsa impermeable. Rex los observaba a todos, moviendo lentamente la cola, como si comprendiera que se estaban preparando para algo importante. Salieron de la cabaña a la luz de la mañana. Las paredes del cañón se alzaban a su alrededor, proyectando largas sombras. En algún lugar más adelante les esperaba Clarkston, una ciudad controlada por los mismos hombres a los que pretendían llevar ante la justicia. En algún lugar detrás de ellos, los cazadores merodeaban en busca de los testigos que amenazaban el imperio de su amo. Pero Calder sintió algo que no había sentido en años, una claridad de propósito que trascendía el miedo. Esto era más importante que la venganza o la redención. Se trataba de levantarse cuando todos los demás se habían sentado, de luchar cuando sería más fácil rendirse. Eleanor le tomó del brazo y comenzaron a caminar. Thomas se puso a su lado, llevando el legado de su padre. Rex trotaba delante, explorando el camino. 3 almas y un perro, caminando hacia la justicia o la muerte, o quizás ambas cosas, pero caminando al fin y al cabo, porque algunas cosas merecían la pena morir por ellas, y, si tenías suerte, también merecían la pena vivir por ellas. El viaje a Clarkston había comenzado de verdad, y fuera lo que les esperaba al final, lo afrontarían juntos. Recorrieron 8 kilómetros antes de que el Eleyanena se derrumbara. En un momento estaba caminando, apoyándose pesadamente en Calder, pero aún así avanzando. Al momento siguiente, sus piernas simplemente cedieron. Ser la cogió antes de que cayera al suelo y la tumbó suavemente sobre la escasa hierba junto al sendero. Lo siento, jadeó ella. Solo necesito un momento. Pero Calder podía ver que era más que eso. Sus labios habían adquirido un tono azulado y su piel estaba fría y húmeda bajo sus manos. Había visto suficientes muertes como para reconocer sus presagios. «Thomas, agua», dijo con urgencia. El chico ya estaba allí, con la cantimplora abierta, ayudando a Eleyanena a beber pequeños sorbos. Ella logró tragar unos pocos antes de apartarla débilmente. «¿Cuánto queda, padre?», preguntó ella. 10 millas, respondió Sir. No le endulzó la verdad. Ella se merecía saberla. Eleyanena cerró los ojos. «No lo conseguiré, no caminando. Entonces encontraremos otra manera». Calder miró a su alrededor. Ahora estaban en campo abierto, la tierra se extendía en suaves ondulaciones, sin cobertura, sin refugio y, cada vez más, sin opciones. El sol se elevaba hacia su cenit y, a lo lejos, podía ver la tenue mancha que marcaba la ubicación de Clarkston. «Podríamos construir una camilla», sugirió Thomas. «Arrastrarla con palos. Demasiado lento», dijo Sir, «y dejaría un rastro evidente». «¿Entonces qué?». La voz de Thomas se quebró por la frustración y el miedo. Antes de que Cedar pudiera responder, Rex empezó a ladrar. El perro se quedó rígido, mirando hacia atrás, hacia el camino por el que habían venido. Cedar agarró su rifle y escudriñó el horizonte. Sus perseguidores, al menos 4,
se acercaban rápidamente. Los habían descubierto. Tenemos que movernos, dijo. Ahora no puedo, susurró Eleyanena. Tienes que hacerlo. Ser la ayudó a ponerse de pie, soportando la mayor parte de su peso. Avanzaron a trompicones, pero su ritmo era agonizantemente lento. Los jinetes los alcanzarían en cuestión de minutos. La mente de Ser barajó todas las posibilidades, descartando cada una tan rápido como se le ocurría. No podían escapar de unos hombres a caballo, no podían esconderse en campo abierto, no podían luchar contra 4 jinetes armados cuando él estaba sosteniendo a una mujer moribunda y protegiendo a un niño. Entonces lo vio. Un cauce seco que atravesaba el paisaje a unos 200 metros por delante. No era gran cosa, pero ofrecía algo de cobertura y una posición defendible. Era su única oportunidad. Allí, dijo señalando, nos defenderemos. Llegaron al cauce con unos segundos de margen. Ser bajó a Eleyanena por la empinada orilla, con Thomas trepando detrás de ellos. El cauce tenía unos 2 metros de profundidad, con paredes de tierra desmoronadas excavadas por riadas que ya casi nunca se producían. Ser colocó a Eleyanena en un hueco protegido y luego comprobó sus municiones. Tenía unas 20 balas, insuficientes para una lucha prolongada, pero suficientes para que sus atacantes se lo pensaran 2 veces. Los jinetes aparecieron en lo alto del cauce. Ser reconoció al hombre que iba en cabeza, el rastreador con cicatrices que los había perseguido antes. El hombre detuvo su caballo y señaló a los demás que se dispersaran. «Nos ha llevado a una persecución bastante larga, Marshal Boone», gritó el hombre. Había hecho sus deberes. Había averiguado el nombre y la historia de Cedar, pero ahora se había acabado. «Envíenos a la mujer y dejaremos que usted y el niño se vayan. Ambos sabemos que eso es mentira», respondió Calder. El hombre con cicatrices se encogió de hombros. No perdía nada por intentarlo. «Pero tiene razón. Las órdenes del señor Garrison eran claras. No quería testigos. Lo siento. No tengo nada personal contra ninguno de ustedes. Nos va a matar de todos modos y se disculpa por ello. Un hombre tiene que ganarse la vida. Y esta es la mía. Hay mejores formas de ganar dinero que asesinando a mujeres y niños. Quizá, pero ninguna tan bien remunerada». El hombre con la cicatriz hizo un gesto a sus compañeros. Comenzaron a desmontar, sacando los rifles de las sillas de montar. Puedes hacerlo fácil o difícil. En cualquier caso, el resultado será el mismo. Ser miró a Eleanor. Estaba consciente, pero apenas, con la respiración superficial y rápida. Thomas se agachó a su lado, con una mano en el reloj de bolsillo de su padre y la otra agarrando la bolsa con los documentos. Rex se acercó al niño y gruñó en voz baja. 4 hombres contra 1, con una mujer moribunda y un niño que proteger. No eran buenas probabilidades, ni mucho menos, pero Cedar ya había estado en situaciones difíciles antes. La clave era cambiar la ecuación, encontrar un factor que el enemigo no hubiera tenido en cuenta. «Thomas», dijo en voz baja, «necesito que hagas algo por mí». «¿Qué?» «Coge a Rex y los documentos. Baja por el cauce, manteniéndote agachado a unos 100 metros en esa dirección. Gira hacia el norte. Da la vuelta a esa curva y sigue adelante. No te detengas. No mires atrás. No te voy a abandonar. No lo harás. Vas a completar la misión. Si la señora Pritchard y yo no lo conseguimos, esos documentos tienen que llegar al juez Harrison. Eso es más importante que cualquiera de nosotros. Señor Boone, es una orden, hijo. Le prometiste a la señora Pritchard que debes cumplir esa promesa». Thomas parecía querer discutir, pero la débil voz de Eleyanena lo detuvo. «Tiene razón, Thomas. Ve a terminar lo que nuestra familia empezó». Los ojos del chico se llenaron de lágrimas, pero asintió con la cabeza. Apretó la mano de Eleyanena una vez y luego se arrastró por el cauce con Rex a su lado. En cuestión de segundos, desaparecieron tras una curva del banco. El hombre con cicatrices seguía hablando, tratando de negociar o intimidar, o simplemente ganar tiempo mientras sus hombres se posicionaban. Ser aprovechó el tiempo para cambiar su propia posición, buscando un lugar donde la pared del cauce se había derrumbado, creando un escalón natural para disparar. «¿Sabes qué es lo curioso?», gritó el hombre con cicatrices. «Casi no te encontramos. Habríamos pasado de largo si tu perro no hubiera ladrado. Suerte para nosotros, supongo». «La suerte se acaba», dijo Cedar, «y también la munición. ¿Cuántas balas tienes, Marshall?» 10, 20. Podemos esperar todo el día. Entonces te perderás el espectáculo en la ciudad. El juez Harrison llega hoy, ¿no?
Tus jefes querrán que estés allí, asegurándote de que no lleguen testigos para declarar. La expresión del hombre con cicatrices cambió ligeramente. No esperaba que Keder supiera de la llegada del juez. Eso significaba que el plazo era más ajustado de lo que había pensado. Razón de más para terminar esto rápido, dijo el hombre. Hizo un gesto a sus compañeros. Lleváoslo. Los hombres abrieron fuego. Las balas impactaron en la pared de tierra, provocando una lluvia de tierra. Calderock contó hasta 3, luego se levantó y disparó 2 veces. Un hombre cayó, agarrándose del hombro. No era un disparo mortal, pero suficiente para sacarlo de combate. Los demás buscaron refugio y dispararon con más cautela. Eso era bueno. La cautela significaba tiempo, y el tiempo significaba que Thomas se alejaba. Ser se movió a una nueva posición y disparó 2 veces más. Otro hombre maldijo cuando una bala le rozó la pierna. Las probabilidades estaban cambiando, pero no lo suficientemente rápido. Quizás le quedaban 12 balas. El Ellanena se movió a su lado. Señor Boone, quédese agachado. Escúcheme. Ella lo atrajo hacia sí con una fuerza sorprendente. En mi bota izquierda hay una pistola Derringer, 2 disparos para emergencias. Ser palpó la bota y encontró la pequeña pistola escondida allí. 2 disparos. No era mucho, pero eran 2 más de los que tenía hacía un momento. ¿Por qué no me lo dijo antes? Lo guardaba para mí por si me capturaban. Ella lo miró a los ojos. No habría dejado que me capturaran viva. No podía arriesgarme a lo que pudieran hacerme para que hablara. Keder lo entendió. Ella estaba dispuesta a acabar con su propia vida antes que traicionar la misión. Ese pensamiento le oprimía el pecho con respeto y tristeza. Bueno, asegurémonos de que no lleguemos a eso, dijo. Se escucharon más disparos. Los hombres avanzaban, utilizando la cobertura y el fuego de cobertura para acercarse. Tácticas profesionales ejecutadas a la perfección. Keder respondió con disparos cuidadosamente apuntados, obligándolos a mantenerse agachados, pero sabiendo que estaba perdiendo terreno. Entonces oyó el sonido de cascos acercándose rápidamente. Más jinetes, al menos 3. Refuerzos para los hombres de la guarnición. Entonces había llegado el final. Ser comprobó sus municiones. Me quedan 8 balas en el rifle y 2 en la pistola. No es suficiente, ni mucho menos. Lo siento, Sara, susurró. Lo intenté. El Elyanena le tocó el brazo. Hiciste más que intentarlo. Me diste algo que creía perdido. Pase lo que pase ahora, ten por seguro que ha importado. Tú has importado. Los nuevos jinetes coronaron la colina. Sir levantó el rifle, dispuesto a vender cara su vida. Entonces vio la placa en el pecho del jinete que iba en cabeza, brillando al sol, y su corazón casi se detuvo. Era una placa de Marshall de los Estados Unidos, y el hombre que la llevaba era alguien a quien Sir no había visto en 7 años, James Cordell, su antiguo compañero. El hombre que le había salvado de matar a Jack Torrance con sus propias manos, que le había ayudado a desaparecer en las montañas. El hombre al que Calder pensaba que nunca volvería a ver. Cordell detuvo su caballo y observó la escena con sus agudos ojos, que no se les escapaba nada. Los otros 2 jinetes que lo acompañaban llevaban placas, 2 ayudantes del alguacil, bien armados y alertas. Cordell miró a los hombres de la guarnición, luego a Calder en el arroyo, y su rostro curtido se dividió en una sonrisa sombría. Bueno, ahora, dijo Cordell, con voz que se oía a lo lejos, parece que llegamos justo a tiempo. El hombre con cicatrices miró a Cordell y a Calder. Los cálculos se reflejaban en sus ojos. 3 alguaciles federales cambiaban significativamente la ecuación. Esto es un asunto privado. Alguacil, dijo el hombre con cicatrices con cautela. No concierne a la ley federal. Cordell sacó un trozo de papel. Tengo una orden del propio juez Harrison. Dice que ha habido denuncias de intimidación de testigos en este territorio. Dice que ha autorizado la intervención federal para proteger a cualquier persona con testimonio relevante para sus procedimientos judiciales. No estarás intimidando a los testigos, ¿verdad? La mano del hombre con cicatrices se deslizó hacia su arma. Los ayudantes de Cordell notaron que sus propias manos se movían hacia sus armas. La tensión se prolongó. Vete, dijo Cordell en voz baja. Dile a tu jefe que las reglas han cambiado. Ahora esto es jurisdicción federal. Durante un largo momento, nadie se movió. Entonces, el hombre con la cicatriz bajó lentamente la mano. Esto no ha terminado. Sí, lo está, dijo Cordell. Solo que aún no lo sabes.
Los hombres de la guarnición recogieron a sus heridos y se marcharon, pero no sin antes que el hombre con la cicatriz lanzara una última mirada a Cedar, una mirada que prometía que esto no había terminado, ni mucho menos. Cuando se hubieron marchado, Cordell desmontó y caminó hasta la orilla del arroyo. Miró a Cedar y, a pesar de todo, sonrió. Ha pasado mucho tiempo. Cade. James Cedar no podía creerlo. ¿Cómo nos has encontrado? Con un mensaje atado al collar de un perro, aunque no lo creas. Decía que había testigos que se dirigían a Clarkston y necesitaban protección. Pensé que era mejor investigar. Miró a Eleanor, evaluando su estado. Ella es una de esas testigos. Esta es la señora Eleanor Pritchard, viuda del juez William Pritchard. Cordell arqueó las cejas. Vaya demonios. El gobernador territorial la ha estado buscando durante meses. Hay rumores de que murió, de que las guarniciones la atraparon. Lo intentaron, dijo Eleanor con voz débil. El señor Boone los detuvo. ¿Ah, sí? Cordell miró a Sir con algo parecido al orgullo. Las viejas costumbres nunca mueren, ¿verdad? Parece que has elegido una pelea y tanto por la que volver. Las guarniciones controlan la mitad del territorio. Lo sabes, ¿verdad? Estoy aprendiendo. Cordell se rió, con una risa que transmitía auténtica calidez. Sigue siendo el mismo terco idiota que recuerdo. Muy bien. Llevémoslos al pueblo. La señora Pritchard necesita un médico y el juez Harrison necesita escuchar lo que tienen que decir. Con la ayuda de su ayudante, subieron a Eleanor a un caballo, con Cedar sosteniéndola. Thomas y Rex salieron del arroyo y el rostro del chico se iluminó con una sonrisa de alivio cuando vio a los alguaciles. ¿Se ha acabado?, preguntó Thomas. Aún no, respondió Sir, pero estamos más cerca. Mientras cabalgaban hacia Clarkston, con la nena apenas consciente entre ellos, Cedar sintió que se acercaba el peso de la culminación. Habían llegado hasta allí gracias a la suerte, la determinación y el sacrificio. Ahora llegaba la prueba final. Enfrentarse a las guarniciones en su propio terreno, ante un juez que representaba su última esperanza de justicia. La ciudad apareció en el horizonte, con sus edificios recortándose contra el cielo de la tarde. En algún lugar de esas calles, Luther y Cole Garrison esperaban, seguros de su poder, pero ese poder estaba a punto de ser puesto a prueba. Y Sir Boone, el hombre que había huido de su pasado durante 7 años, volvía a él con los ojos bien abiertos y un propósito claro. La justicia llegaría a Clarkston de una forma u otra. Las balas atravesaron el comedor, astillando la madera y rompiendo los cristales. Sir mantuvo a Thomas inmovilizado en el suelo. Rex se pegó a ellos. Cordell y sus ayudantes respondieron al fuego a través de las ventanas rotas, con disparos medidos y deliberados. ¿Cuántos?, gritó Harrison desde detrás de una mesa volcada. Al menos una docena, respondió Cordell. Quizá más. Nos tienen rodeados. Los disparos se intensificaron. Los Garrison estaban decididos. Habían abandonado toda pretensión de legitimidad. Intentaban matar a todos los que estaban en esa sala. Un juez federal, vosotros, los alguaciles, los testigos. Su audacia era asombrosa. Pero Cordell entendía el cálculo. Si tenían éxito, podrían afirmar que eran rebeldes o bandidos los que fabricaban pruebas para eludir las consecuencias. Y si fracasaban, estarían acabados de todos modos. Era una apuesta desesperada, nacida de la desesperación. Tenemos que sacar al juez de aquí, dijo Cord. No puedo, respondió Cordell, disparando 2 veces más. Tienen todas las salidas cubiertas. Estamos atrapados. Una bala impactó en la pared a pocos centímetros de la cabeza de Thomas. El chico no gritó, no entró en pánico. En cambio, extendió la mano y acercó los documentos, protegiéndolos con su cuerpo. Coot sintió una oleada de orgullo, incluso en medio del caos. Entonces oyó algo que le hizo detenerse el corazón. La voz de Eleanor, débil pero clara, provenía de la puerta. Dejen de disparar. Todos se quedaron paralizados. Eleanor estaba de pie en la entrada del comedor, sostenida por el médico, que parecía aterrorizado. Apenas podía mantenerse en pie, pero sus ojos brillaban con determinación. «Señora Pritchard, agáchese», gritó Cordell, pero Eleanor lo ignoró. Se movió lentamente hacia la ventana rota, con el médico sosteniéndola a cada paso. Afuera, los disparos habían cesado. Los hombres de la guarnición no sabían qué pensar de la aparición de esta mujer moribunda. «Luther Garrison», gritó la nena, con una voz sorprendentemente fuerte. «Sé que estás ahí fuera.
Sé que tú diriges todo esto. Una pausa. Entonces se oyó una voz al otro lado de la calle, fría y refinada. Sora Pritchard, o debería decir Viuda Pritchard. Nos preguntábamos dónde se había metido. Luther Garrison se acercó con cuidado a la ventana y vislumbró al hombre. Tenía unos 50 años, iba bien vestido y tenía un aspecto distinguido. Podría haber sido banquero o senador. Nada en su apariencia sugería el monstruo que realmente era. «Usted mató a mi marido», dijo el Ellanena. «Usted mató a Samuel Mercer. Ha matado a docenas de personas inocentes. Les ha robado sus tierras. Ha destruido sus vidas y lo ha hecho todo mientras fingía ser un pilar de la comunidad. Tenga cuidado con sus acusaciones, señora Pritchard. La calumnia es un delito grave. ¿Es calumnia cuando tengo pruebas?» Hizo un gesto hacia el interior de la habitación. La investigación completa del juez Pritchard. Los estudios precisos de Samuel Mercer. Todas las escrituras falsificadas. Todos los documentos falsificados. Todos los funcionarios sobornados. Todo está aquí, Luther. Todos los delitos que has cometido. Entonces supongo que tendré que asegurarme de que nada de eso llegue al tribunal. Llegas demasiado tarde. El Ellanena sonrió, y en ese momento parecía triunfante a pesar de su cuerpo moribundo. El juez Harrison ya lo ha visto, lo sabe todo, e incluso si matas a todos los que están en este edificio, el gobernador territorial tiene copias. Mi marido era meticuloso, sabía que hombres como tú no se detendrían ante nada. Era un farol. Ser estaba casi seguro de que era un farol, pero era uno bueno, dicho con tanta convicción que incluso él casi se lo creyó. La voz de Luther volvió y por primera vez había incertidumbre en ella. «¿Mientes?» «¿Ah, sí?» El Ellanena se tambaleó y el médico la sujetó con más fuerza. «¿Estás dispuesto a apostar tu imperio por ello? Porque si aprietas esos gatillos, si matas a un juez federal y a tus alguaciles, no habrá vuelta atrás. El gobernador territorial enviará al ejército. Colgarán a Luther, a ti y a tu hermano». El silencio se prolongó. Ser podía sentir cómo cambiaba el equilibrio. Podía sentir cómo Luther hacía cálculos. La apuesta había sido eliminar a los testigos antes de que las pruebas pudieran presentarse oficialmente. Pero si el gobernador ya tenía copias, si el caso podía seguir adelante, incluso sin el testimonio de Ellanena, entonces el asesinato solo garantizaría su condena. El juez Harrison se levantó lentamente de detrás de su mesa, sacudiéndose el cristal del abrigo. Se acercó a la ventana junto a Ellanena, y su presencia añadió peso a las palabras de ella. «Señor Garrison», dijo Harrison, con una voz que transmitía toda la autoridad de la ley territorial, «le informo oficialmente de que he recibido pruebas de una organización criminal sistemática. Voy a emitir órdenes de arresto contra usted y su hermano por asesinato, fraude y conspiración. Pueden entregarse pacíficamente o resistirse y enfrentarse a cargos adicionales. Esas son sus únicas opciones». Otra larga pausa. Entonces, la voz de Luther volvió, tensa, con una rabia apenas controlada. «Esto no ha terminado». «Sí», dijo el Ellanena en voz baja. «Se ha terminado». Los hombres de la guarnición comenzaron a retirarse lentamente al principio, luego más rápidamente, a medida que se daban cuenta de la realidad de su situación. Lo habían apostado todo en una jugada audaz y habían fracasado. Ahora se enfrentaban a todo el peso de la ley. Cordell y sus ayudantes se dirigieron a las puertas, con las armas preparadas, para asegurarse de que la retirada era auténtica. A través de la ventana rota, Cedar observó a Luther Garrison de pie solo en la calle durante un momento, con su imperio desmoronándose a su alrededor. Luego él también se dio la vuelta y se alejó. Las piernas de Ellanena se doblaron. El médico y Cedar la sujetaron y la sentaron suavemente en una silla. Tenía el rostro pálido y respiraba con dificultad. «Hemos ganado», susurró. «Hemos ganado», dijo Cedar. Ella sonrió y luego cerró los ojos. El médico comenzó inmediatamente a tomarle el pulso con expresión grave. «Está viva», dijo. «Apenas. Pero tengo que llevarla a mi consulta». Ahora la llevaban con cuidado a través del hotel hasta la calle, donde la gente del pueblo salía de sus casas, atraída por los disparos. Caldera vio rostros llenos de miedo, confusión y algo más, esperanza. Quizás la esperanza de que el reinado de la guarnición finalmente le estaba llegando a su fin. En la consulta del médico, acostaron a Eleanor en la misma mesa que antes. El médico trabajaba frenéticamente, pero Calder podía ver la verdad en sus ojos.
Ella había gastado todo lo que le quedaba en ese enfrentamiento final. «Señor Boone», susurró Eleyanena, buscando su mano. Él la tomó y se arrodilló a su lado. Thomas se quedó al otro lado, con lágrimas corriendo por su rostro, pero en silencio. «Lo lograste», dijo Cheder. «Los derrotaste». «Lo logramos», corrigió ella. «Todos nosotros», miró a Thomas. «Tu padre estaría muy orgulloso». «No lo olvidaré», dijo Thomas. «Ni a ti». «Lo sé». Eleyanena aflojó el agarre. «El diario de William. Asegúrate de que se incluya como prueba. Asegúrate de que todas las familias recuperen sus tierras. Asegúrate». Sus palabras se apagaron, su respiración se ralentizó. Y entonces, en paz, como alguien que finalmente deja atrás una carga que ha llevado durante demasiado tiempo, Eleyanena Pritchard murió. La habitación quedó en silencio, salvo por el tic-tac del reloj del médico. Sir cerró los ojos con delicadeza, con la garganta apretada por la emoción. Ella lo había dado todo por la justicia. Había luchado hasta su último aliento para que prevaleciera la verdad, y había ganado. A través de la ventana, Sir podía ver a los ayudantes de Cordell llevando a Luther y Cole Garrison encadenados hacia la cárcel. Los hombres más poderosos del territorio, derribados por una viuda moribunda, el hijo de un topógrafo asesinado y un ermitaño que pensaba que sus días de lucha por la justicia habían terminado. «Era una heroína», dijo Thomas en voz baja. «Sí», asintió Calder, «lo era». Velaron su cuerpo mientras el sol se ponía, pintando el cielo de tonos naranjas y dorados. Mañana habría juicios y testimonios, restauración de tierras y sanación. Mañana se haría justicia en un tribunal abierto. Pero esa noche lloraban a una mujer que había demostrado que el valor no tenía que ver con la fuerza o la juventud. Tenía que ver con levantarse cuando todos los demás se sentaban, con luchar por lo que era correcto, incluso cuando el precio era todo. Eleyanena Pritchard había pagado ese precio y, al hacerlo, lo había cambiado todo. 3 semanas después, Cheder estaba en el cementerio de la colina que dominaba Clarkston. La mañana era clara y fresca, el tipo de día que hacía que la frontera pareciera casi apacible. A su lado estaba Thomas, sosteniendo el reloj de bolsillo de su padre. Rex estaba sentado a sus pies, paciente y atento como siempre. Estaban de pie ante 2 nuevas lápidas colocadas una al lado de la otra. La de la izquierda decía, «Juez William Pritchard». Él defendió la justicia. La de la derecha decía, «Eleyanena Pritchard». Ella defendió la justicia cuando otros miraron hacia otro lado. «Ese es un buen epitafio», dijo Thomas en voz baja. «Sí», coincidió Cheder. «A ella le habría gustado». Abajo, la ciudad cobraba vida, pero ahora era una ciudad diferente a la de hacía 3 semanas. Las autoridades territoriales habían confiscado el rancho Garrison. Luther y Cole Garrison estaban a la espera de juicio, enfrentándose a cargos que casi con toda seguridad les llevarían a la horca. Allí, los pistoleros a sueldo se habían dispersado, algunos arrestados, otros huidos. El juez Harrison había trabajado con rapidez, validando todas las pruebas y dictando órdenes para devolver las tierras robadas a sus legítimos propietarios. Las familias que habían sido desplazadas estaban regresando. Se estaban registrando nuevas escrituras. Esta vez, sinceramente, la corrupción que había envenenado el territorio durante años estaba siendo erradicada de forma lenta, pero segura. Thomas había testificado durante 3 días seguidos, explicando los estudios de su padre con la claridad de alguien que había escuchado atentamente todas las lecciones. El valor del chico había impresionado a todos, incluso a los abogados defensores que intentaron desacreditarlo. No se podía desacreditar la verdad cuando estaba documentada de forma tan meticulosa. Cheder también había testificado, explicando cómo había llegado al ayudar a Eleyanena, lo que había presenciado, lo que ella le había contado. Le había resultado extraño volver a estar en un tribunal después de 7 años, estar del lado de la ley en lugar de huir de ella. Pero Marshall Cordell había estado allí, dando credibilidad al testimonio de Cheder, respondiendo por su carácter. Después, Cordell le había hecho una oferta. «Vuelve», le había dicho. «El territorio necesita buenos marshals, hombres que entiendan que la placa significa algo, que la justicia no es solo para los ricos y poderosos». Cheder lo había pensado. Una parte de él quería decir que sí para recuperar la vida que había abandonado, pero otra parte, la que había aprendido algo en las últimas semanas, sabía que ese ya no era su camino.
He dejado de llevar placa, le dijo a Cordell, pero no he dejado de ayudar a la gente, solo que lo haré a mi manera. Cordell asintió con la cabeza, comprensivo. La oferta sigue en pie a alguien de confianza que vigilara esta parte del territorio. Alguien que conozca la tierra, conozca a la gente, que no sea oficial. Se dieron la mano. Sir permanecería en la zona, como asesor civil de los Marshals, ayudando en lo que pudiera sin el peso de la autoridad oficial. Le parecía bien, como si hubiera encontrado un equilibrio entre el deber y la libertad. Thomas se movió a su lado, devolviéndolo al presente. ¿Qué pasa ahora?, preguntó el chico. A mí, quiero decir, ¿qué quieres que pase? Quiero reconstruir el rancho de mi familia, trabajar la tierra como hacía P, pero solo tengo 12 años. No puedo hacerlo solo. Calder esperaba esta conversación. No tendrás que hacerlo solo. Thomas lo miró. Espero que me ayudes. Haré más que ayudarte. Si quieres, seré tu socio. Reconstruiremos el rancho juntos. Tú me enseñarás a medir terrenos y a gestionar un rancho. Yo te enseñaré a cazar y a sobrevivir en las montañas. Justo. El rostro del chico se iluminó con la primera sonrisa sincera que Sir le había visto en semanas. Justo. Permanecieron en un cómodo silencio durante un rato más, rindiendo homenaje a los muertos. Luego bajaron juntos la colina, con Rex trotando delante. En el pueblo, la gente les saludaba con la cabeza al pasar. Algunos se detuvieron para estrecharle la mano a Sir y agradecerle lo que había hecho. Él aceptó el agradecimiento con torpeza, aún incómodo por ser considerado un héroe. Solo había hecho lo que había que hacer, nada más. Se detuvieron en la tienda para comprar suministros para el rancho. Mientras Thomas elegía herramientas y semillas, Cedar se encontró mirando un pequeño diario de cuero, similar al que había llevado el juez Pritchard. Por impulso, lo compró. Esa noche, de vuelta en el rancho de Thomas, ahora llamado su rancho, abrió el diario por la primera página. Pensó durante un largo rato en qué escribir, en cómo plasmar todo lo que había sucedido. Finalmente, puso la pluma sobre el papel. A veces, los momentos más importantes de nuestras vidas comienzan con las decisiones más simples. Yo decidí detenerme para ayudar a un desconocido en un sendero. Y esa decisión me llevó aquí, a un propósito que creía haber perdido para siempre. La nena Pritchard me enseñó que el valor no consiste en no tener nunca miedo. Consiste en hacer lo correcto a pesar del miedo. Se enfrentó a hombres poderosos con nada más que la verdad y la determinación. Y ganó. Esta es su historia, pero también es la mía, la de Thomas y la de cualquiera que crea que la justicia es más importante que el poder. Hizo una pausa pensando en Sarah, en todos los años que había pasado huyendo de su dolor y su culpa. Luego continuó escribiendo. He aprendido que la redención no consiste en borrar el pasado, consiste en elegir cada día ser mejor de lo que fuiste, ayudar cuando puedas, levantarte cuando otros se sientan, recordar que cada acto de valentía, por pequeño que sea, crea ondas que se extienden más allá de lo que podemos ver. Escribió hasta altas horas de la noche, documentando todo, el viaje, el peligro, los sacrificios. Cuando finalmente dejó la pluma, se sintió más ligero de alguna manera, como si el acto de registrarlo le hubiera dado permanencia y significado. Thomas dormía en la habitación contigua, agotado por un día de duro trabajo, limpiando las vigas quemadas y planificando la reconstrucción. Rex yacía junto al niño, guardián y compañero. A través de la ventana, Cedar podía ver las estrellas brillantes y claras, las mismas estrellas que los habían guiado a través de las montañas durante su desesperada huida. Lo habían logrado. Contra todo pronóstico, a través del peligro y la duda, habían llegado al otro lado. El sacrificio de Eleyanena había derribado un imperio de corrupción. Thomas reconstruiría el legado de su familia sobre una base honesta, y Cedar había encontrado el camino de vuelta a su propósito, a creer que las decisiones de una persona podían importar. A la mañana siguiente, un jinete apareció en el sendero, el mismo sendero donde había comenzado esta historia. Pero esta vez, cuando el viajero se detuvo y pidió ayuda, varias personas del pueblo salieron a socorrerlo. El desconocido fue bienvenido, se le dio comida y refugio, y se le ayudó a continuar su camino sin pago ni obligación alguna. Calder observó desde su porche y sonrió. El legado de Eleyanena no era solo la tierra que había restaurado o los criminales que había llevado ante la justicia. Era más que eso. Había recordado a toda una comunidad lo que significaba ayudar a los desconocidos,
defender lo que era correcto, elegir el valor por encima de la comodidad. Esa noche, mientras Sarah y Thomas estaban sentados en el porche, viendo la puesta de sol sobre sus tierras, tierras que por fin eran legalmente suyas, Thomas hizo una pregunta. ¿Crees que la señora Pritchard estaría orgullosa de nosotros? Calder pensó en la mujer que le había pedido una cosa muy sencilla. Llévame al pueblo. Y había cambiado su vida para siempre. Creo que estaría orgullosa de todos nosotros, dijo. No por lo que hemos logrado, sino por intentarlo, por levantarnos cuando habría sido más fácil marcharnos. Thomas asintió, satisfecho. Se sentaron en un cómodo silencio mientras la luz se desvanecía y las estrellas aparecían una a una, eternas y brillantes. La frontera seguía siendo dura, peligrosa, implacable, pero también estaba llena de posibilidades de segundas oportunidades para las personas que cada día elegían ser mejores de lo que exigían sus circunstancias. Y a veces, Ser pensaba que eso era suficiente, más que suficiente, lo era todo.